Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro tercer tutorial de Navidad en el que vamos a aprender a realizar estos lindos lazos o moñas. Bien, los vamos a hacer en dos tamaños diferentes. Ven que uno es más grande, este es más pequeño. El más grande aproximadamente, yo estoy trabajando con aguja número 3. El más grande mide aproximadamente unos 10 centímetros y el más pequeño mide unos 7 centímetros y medio. Bien, vean qué bonitos queda acá, por ejemplo, con las campanitas que ya hemos hecho. Acá les dejo el enlace para el tutorial de las campanitas de Navidad, para que vean qué bonito que queda y qué bonito que queda ya este adornito para ser colgado de una puerta o en la pared o en una rama grande del árbol. Vean qué bonito que queda. También tenemos esta corona a la que todavía le falta el muérdago, pero bueno, ya vamos preparándola. Bien, este va a ser también uno de los próximos tutoriales. Vamos a realizar estos dos tamaños de moñas o lazos y vamos a emplear color verde y color rojo. Voy a hacer una moña grande de color rojo y una moña pequeña de color verde. Bien, yo uso aguja número 3. Esta es la lana, el grosor de lana con el que tejo los amigurumis, es acorde a la aguja número 3. Necesitamos también una buena tijera y necesitamos aguja lanera punta roma. Bien, vamos a empezar. Para el lazo o moña más grande siempre vamos a partir dejando una buena cantidad de lana, unos 20 centímetros, bien, porque vamos a necesitar la lana tanto para hacer el cierre de la moña, ¿tá? Vamos a necesitar pasar varias vueltas de lana, bien, como para después ser aplicada a lo que vayamos a utilizar. En este caso, parte del remanente de lana se utilizó para unirlo acá atrás. Bien, o sea, necesitamos siempre lana, por lo menos dejen 20-25 centímetros y empezamos a trabajar. Vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer 42 cadenetas. 1, 2, 9, 40, 41, 42. Bien, tenemos 42 cadenetas, las cuales vamos a unir un extremo con el otro con punto deslizado. Por favor, tengan cuidado de que la cadena de cadenetas no se les tuerza, bien. O sea, tenemos que llevarla derechita, 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 y acá vamos a unirnos con punto deslizado en el comienzo de la cadena para trabajar circular. Bueno, ya hemos cerrado ambos extremos de nuestra cadena de cadenetas, lo cerramos con un punto deslizado. Ahora lo siguiente es que en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, en el siguiente punto hacemos un punto bajo, en los siguientes dos puntos vamos a hacer medias varetas en cada uno de ellos. Media vareta, tomo lazada, introduzco, tomo lazada, aflojo, tomo lazada y paso por todos. Esta es media vareta. Tenemos que hacer media vareta más. Los siguientes tres puntos llevan una vareta cada uno de ellos. Para la vareta tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada, aflojo, tomo lazada, paso por las dos primeras hebras, aflojo, tomo lazada y paso. Tengo que hacer dos varetas más en los siguientes puntos. Segunda vareta y tercera vareta. En el siguiente punto tengo que meter un aumento triple de vareta, es decir, 3 varetas en el mismo punto. 1, 2 y 3.
En los siguientes 5 puntos tengo que tejer una vareta en cada uno de ellos. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente punto un aumento triple de vareta, 3 varetas en el mismo punto. 1, 2 y 3 en el mismo punto. En los siguientes 3 puntos tengo que tejer una vareta en cada punto. 1, 2 y 3. Bien. En los siguientes 2 puntos tengo que tejer media vareta en cada punto. 1, 2. En el siguiente punto un punto bajo. Y en el siguiente punto un punto deslizado. Y empezamos nuevamente con toda la secuencia. Un punto deslizado, un punto bajo, dos medias varetas. En el primer punto viene una, en el segundo punto viene la otra. En los siguientes 3 puntos una vareta en cada punto. Una, 2, 3. En el siguiente punto un aumento triple de vareta, es decir, 3 varetas en el mismo punto. 1, 2 y 3. En los siguientes 5 puntos vienen una vareta en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente punto un aumento triple de vareta, es decir, 3 varetas en el mismo punto. 1, 2, 3. En los siguientes 3 puntos una vareta en cada punto. 1, 2, 3. En los siguientes 2 puntos una media vareta en cada punto. 1, 2. En el siguiente punto un punto bajo. Y en el último punto un punto deslizado. Bien. Entonces ahora cortamos una tira larga, 50-60 centímetros por lo menos. Bien. Y sacamos acá. Ahora vamos a tejer esta parte de acá abajo, de los voladitos. Bien.
Bien, para ello vamos de vuelta, partimos unos 10-15 centímetros de hilo, hacemos un nudo corredizo y vamos a hacer una cadena de 24 cadenetas. 1, 2, 23 y 24. Ahora nos vamos a saltar las primeras 3 cadenetas que tenemos aquí a partir del ganchillo, y en la cuarta cadeneta vamos a meter una vareta, una doble vareta, o una vareta doble, más bien, una vareta doble. En inglés es el treble crochet, ¿tá? Entonces hacemos 2 lazadas, introducimos en el cuarto punto, tomamos lazada, volvemos a tomar lazada, pasamos por las 2 primeras hebras, tomamos lazada, pasamos por las siguientes 2 hebras, tomamos lazada y cerramos. Bien, volvemos a hacer otra vareta, una doble vareta, tomamos 2 lazadas, vamos al siguiente punto, tomamos lazada, volvemos a tomar lazada, pasamos por las 2 primeras hebras, tomamos lazada, pasamos por estas 2 hebras, tomamos lazada y cerramos. Bien, ahora vamos a hacer 3 varetas. En los siguientes 3 puntos vamos a hacer una vareta en cada punto. Una, 2, 3. Bien, en los siguientes 3 puntos vamos a hacer una media vareta en cada punto. 1, 2, 3. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En los siguientes 3 puntos vamos a hacer un punto deslizado en cada punto. Punto deslizado 1, punto deslizado 2, punto deslizado 3. Bien. Y ahora vamos hacia el otro lado. Tejemos un punto bajo, 3 medias varetas, o sea, en los siguientes 3 puntos una media vareta en cada punto. Una media vareta, una media vareta, una media vareta, ya van 3. Ahora hacemos 3 varetas, o sea, en los siguientes 3 puntos una vareta en cada punto. Una vareta, una vareta, una vareta. Bien. Y en los siguientes 2 puntos, que son los últimos, vamos a meter en cada punto una vareta doble o doble vareta, una vareta doble, el treble crochet. Bien, tomamos 2 lazadas, me meto en el siguiente punto, tomo lazada, paso, tomo lazada, paso por estos 2, tomo lazada, paso por estos 2, tomo lazada, cierro. Vuelvo a repetir eso en el último punto. Bien, ahora voy a hacer 2 cadenetas al aire y en el último punto donde hice la doble vareta, ahí me voy a meter y voy a cerrar con un punto deslizado. Bien,
Entonces cortamos un hilo de unos 15-20 centímetros y sacamos. Ahora vamos a cerrar acá el tema de los hilos. ¿Por qué? Porque nuestro remate tiene que quedar perfecto. O sea, nosotros acá no podemos tener nudos, no podemos tener hilos. Esta parte es muy visible y esto tiene que quedar perfecto. Entonces, para ello vamos a agarrar nuestra aguja lanera. Vamos a agarrar el hilo, el último con el que estábamos tejiendo, ¿bien? Con el que hicimos el punto deslizado. Y nos vamos a meter, vean el nudo corredizo, el nudo de inicio. Vamos a meternos por el nudo hacia el otro lado, o sea, vamos a cruzar el nudo. Y ahora lo que vamos a hacer es perder el hilo. Acuérdense que para perder el hilo lo que nosotros hacemos es ir pasando por puntos superficiales por el lado trasero de la labor. Bien, vamos pasando por puntos superficiales. Yo voy a llegar hasta el medio, porque acá es donde se va a doblar esto hacia el medio. Entonces voy a llegar hasta el medio. Por supuesto, puedo llegar y pasar. Siempre que vaya superficial no hay ningún problema con eso. Bien, el tema es ir superficial. Entonces voy acá y ahora voy a retroceder, pero recuerden que si yo salgo por si yo salí por esta hebra de acá, no me puedo meter por la misma hebra porque si no voy a deshacer lo que hice. Entonces me voy una hebra más adelante. Y retrocedo un par de puntos. Y ahí ya puedo cortar el hilo. Ahora voy a hacer lo mismo con este de acá, que es el que tiene el nudito. Bien. Entonces paso superficialmente . Y este sí, como ya tiene un nudo ahí, ese no se va a deshacer, ese lo dejo acá, o sea, no necesito regresar y después cortar. Este simplemente lo corto aquí y ya está. Bien. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Esto va a ir así. Entonces, tenemos esta parte de acá donde dejamos el hilo largo. Ahí vamos a enhebrar. Vamos a enhebrar ese hilo largo. Y vamos a juntar estos dos extremos. Entonces, mi último punto yo lo tejí acá, me meto en el siguiente hacia allá, agarro acá en el centro, o sea, en la parte en la que se estrecha, agarro para allá. Ya veo como si hago así, ya queda formado mi lazo.
Entonces ahora agarro esta parte de aquí y le entro por el medio, hacia abajo. Bien. Presento esto de modo que esta parte de los lazos quede hacia arriba y esta quede hacia atrás. Bien. Y regreso agarrando todo lo que agarré en un sentido, lo agarro en el otro sentido ahora. Bien, entonces ya tenemos nuestro lazo unido. Todas las partes del lazo ya están unidas. Entonces ahora con este hilo largo que dejamos le vamos a dar unas cuantas vueltas, no demasiado apretado, no queremos que quede muy apretado. Dejamos este hilo hacia el costado, este otro hilo lo dejamos hacia el costado, y con este hilo de acá empezamos a dar vueltas, las que consideremos necesarias. Tengan en cuenta de explayarse hacia un lado y hacia el otro, de modo que esto tenga un cierto grosor y le dé este toque lindo al lazo. O sea, no concentrar todos los puntos uno arriba del otro, sino de poder generar este gordito acá. Bien, entonces unas 10 vueltas que le den va a estar bien. Entonces 1, 2, 3, ahora empiezo a ir para el otro lado, 4, 5, y voy distribuyendo parejo para acá y para allá. 5, 6, paso de vuelta por el medio, 7, vuelvo a ir un poquito hacia el otro lado, 8, 9, a ver si me gusta ahí. Ahí está bastante bien. Bueno, vamos a ponerle esta última, la 10, aquí. Bien. Entonces venimos por acá atrás. Y a nivel de esta parte de acá abajo, vamos a agarrar primero unos pocos hilitos de ahí. El tema es poder dejar los hilos, uno de este lado acá abajo y después vamos a poner este otro acá arriba. Bien, entonces lo pasamos un par de veces acá. Esperen que voy a agarrar mi pinza. Y ahora de esta parte, de este ancho que tiene esta parte acá, voy a salir, voy a venir por acá y voy a salir al medio de esa parte ancha. No necesité la pinza. Bien, entonces ya tenemos uno de los hilos colocados en posición, pero yo en realidad quisiera sacarlo más hacia el centro. A ver si está bien. No, pues si lo ven así, está como un poco hacia este lado. Yo lo quiero un poquito más al centro. A ver si ahí. Ahí está, ahí sí está en el centro. Bien. Y ahora con este de acá
vamos a hacer lo mismo, está de un costado, lo metemos por acá y lo sacamos acá arriba, al medio. Bien, entonces de este modo nosotros ya tenemos estos dos extremos bien enfrentados, que sirven para poder aplicar esto en cualquier superficie que queramos, las campanitas, la corona, lo que sea. Entonces ya tenemos dos cabos con los que atar el lazo. Bien, entonces miren qué bonito, qué simple que es, pero qué bonito que es este lazo. Bien, este es el lazo grande, recuerden que este tiene cerca de 10 centímetros. Y ahora vamos a hacer uno pequeño, ¿ah? Que tiene otro patrón. Bueno, ahora vamos a tejer la moña o lazo pequeño que medía alrededor de 7 centímetros y medio. Este caso está hecho en rojo, ahora yo voy a hacer uno verde porque necesito uno verde. Acuérdense de empezar dejando unos generosos 20 centímetros. Vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer una cadena de 30 cadenetas. 1, 2, 29 y 30. Acuérdense que acá estirábamos esto para que quedara derecho y nos uníamos en el extremo con un punto deslizado. Bien, entonces ahora en el primer punto vamos a tejer un punto deslizado. En el siguiente punto, en los siguientes dos puntos vamos a tejer punto bajo, o sea, un punto bajo en cada punto. Un punto bajo en este, un punto bajo en el siguiente. En los siguientes dos puntos vamos a tejer medias varetas, una media vareta en cada punto, o sea, una y dos. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de media vareta, es decir, dos medias varetas en el mismo punto. Uno y dos. En los siguientes tres puntos vamos a tejer medias varetas, es decir, una media vareta en cada punto. Uno, dos y tres. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medias varetas, es decir, dos medias varetas en el mismo punto. 1 y 2. En los siguientes dos puntos vamos a tejer medias varetas, es decir, una media vareta en cada punto. 1 y otro en el siguiente. Después vamos a tejer en los siguientes dos puntos punto bajo. 1 y 2. Y en el siguiente punto un punto deslizado. Y aquí iniciamos nuevamente la secuencia. Un punto deslizado. En los siguientes dos puntos punto bajo. O sea, un punto bajo, en el siguiente un punto bajo. En los siguientes dos puntos media vareta en cada punto. Una media vareta en el siguiente. En el siguiente un aumento de media vareta, es decir, dos medias varetas en el mismo punto. Una y dos en el mismo punto. En los siguientes tres puntos medias varetas en cada punto. Una media vareta en este, una media vareta
en el siguiente y una media vareta en el siguiente. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de media vareta, es decir, 2 medias varetas en el mismo punto. Una y dos. En los siguientes dos puntos vamos a hacer punto bajo, un punto bajo en cada punto. Un punto bajo, un punto bajo. Y en el último punto vamos a hacer un punto deslizado. Bien, y acuérdense de cortar un hilo largo de unos 50-60 centímetros y acá sacamos. Ahora vamos a hacer esta parte de acá abajo. Bien, para ello hacemos un nudo corredizo y hacemos una cadena de 20 cadenetas. 1, 2, 19 y 20. Bien, vamos a saltar las 3 primeras cadenetas que tenemos después del ganchillo, y en el siguiente punto, en el cuarto punto, vamos a tejer vareta. Bien, vamos a tejer ahora en los siguientes 2 puntos, a partir del tercero después del ganchillo, vamos a tejer 2 varetas. Es decir, en el cuarto punto metemos una vareta y en el siguiente punto metemos la segunda vareta. Bien, en los siguientes 3 puntos vamos a tejer medias varetas en cada punto. Media vareta en este, media vareta en el siguiente y la tercera media vareta en el siguiente. En los siguientes 2 puntos vamos a trabajar punto bajo, es decir que vamos a hacer un punto bajo aquí y un punto bajo en el siguiente. Y ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados. Punto deslizado aquí, punto deslizado en el siguiente y punto deslizado en el siguiente. En los 2 próximos vamos a hacer punto bajo y en el siguiente punto bajo. Bien, en los 3 próximos vamos a hacer medias varetas. Una media vareta, en el siguiente la segunda media vareta y en el siguiente la tercera media vareta. Y en estos 2 últimos puntos que quedan acá vamos a hacer una vareta en cada punto. Una vareta, en el siguiente una vareta. Bien, vamos a tejer 2 cadenetas al aire. Bien, y en el lugar donde tejimos la última vareta, ahí nos vamos a introducir y vamos a hacer un punto deslizado. Y volvemos a cortar hilo medio larguito y sacamos. Recuérdense que acá vamos a perder el hilo tal y como lo hicimos en el lazo rojo que acabamos de terminar. Bien, para que todos estos 2 extremos queden impecables. Bien, entonces recuerden que enhebramos aquel hilo con el que veníamos tejiendo y nos vamos a meter en el medio del punto que tenemos acá, del punto corredizo con el que iniciamos la cadena de cadenetas. Nos metemos ahí. Bien, y ahora vamos a trabajar por la parte trasera de la labor, escondiendo el hilo. Miren qué impecable que queda absolutamente perfecto.
Lo llevamos acá hasta el medio y ahí cortamos. Con este no es necesario volver porque yo ya tengo un nudo acá. En el anterior sí era necesario venir hasta acá y luego regresar para que quede trabado acá porque no teníamos nudo. Bien, entonces ahora vamos a agarrar esta parte de aquí, vamos a enhebrar el hilo, la hebra larga. Acuérdense que acá lo que hacíamos era unir los dos medios. Bien, entonces yo tejí mi último punto acá, me vengo al siguiente, cruzo y me vengo al medio acá y cruzo. Creo que me tengo que venir, voy a deshacer esta última parte, me tengo que venir uno más para aquí para que ambos lados queden simétricos. Bien, entonces ahora agarro esta parte de acá que va a venir así y me meto por aquí y lo presento acá abajo de esta parte de acá con el lazo. ¿Bien? Me meto por esta de acá al lado y empiezo a regresar y ahora dejamos este hilo hacia el costado y con este vamos dando vueltas sin apretar demasiado. Bien, vamos dando vueltas buscando que se distribuya de forma pareja de un lado y de otro. ¿Para qué eso? Para que quede parejo. Bien, y volvemos a hacer aquí atrás lo que habíamos hecho en el otro. Bien, agarramos unas pocas hebras de acá del medio. Bien. Ahora ya agarro todo el ancho de esa cinta y busco salir en el medio. A ver si quedó en el medio. Sí, quedó en el medio. Bien. Y ahora agarramos esta de aquí enhebramos, pasamos por aquí y salimos acá al medio. ¿Bien? Entonces de ese modo vemos que ambas cintas, ambos hilos están bien centrados acá con respecto a esta banda del medio. Entonces ya cortamos, dejamos medias parejas las dos hebras y entonces ya tenemos nuestra segunda moña o lazo chico, pequeño, que le va a hacer compañía a este otro. ¿Qué tal? Lindos, ¿verdad? Bueno amigos, esto es todo por ahora.
Estas moñas, estos lazos quedan divinos, absolutamente divinos, aplicados en toda nuestra decoración navideña que estamos tejiendo. Vean qué bonito que queda. Estas las dejo como alternativa por si acaso se me ocurre hacer alguna corona o algo que sea un poco más pequeño. Entonces siempre es bueno contar con una alternativa de un lazo en el mismo formato de los lazos grandes que estoy trabajando, un lazo pequeño para poder adaptarlo a cualquier otro adornito que sea más pequeño. Fíjense que esto este solito, si no tenemos este grande, este solito puede adornar perfectamente una campanita. ¿Ah? Así que vean qué bonito que queda. Bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Chao, chao.